Soy una mujer de 29 años. He vivido en una gran ciudad toda mi vida, pero a principios de abril me mudé a una ciudad de tamaño medio, a aproximadamente 1 hora de distancia de aquella gran ciudad, junto con mi hermana y nuestras 4 mascotas. Esto sucedió después de un mes de estar viviendo aquí. Mi hermana estaba preparando su presentación final para su licenciatura en artes, la cual se iba a mostrar en la ciudad, así que tuvo que pasar el día completo allá para hacer sus preparativos. Me quedé sola en casa con nuestros gatos y perros, así que, al atardecer, decidí salir a dar una caminata larga con mis 2 perros. Caminamos durante aproximadamente 1 hora, pero a unos 5 minutos de nuestra casa, cuando ya regresábamos, vi a un hombre tocando una puerta a 1 cuadra de distancia. Pensé que se veía un poco extraño, porque tocaba la puerta, miraba alrededor, volvía a tocar y nuevamente miraba alrededor. Sin embargo, no parecía peligroso, así que seguí caminando, ya que tenía que pasar cerca de él para tomar la calle que me llevaría a casa. Cuando estaba a unos 10 metros de él, miró en mi dirección y comenzó a caminar hacia mí. Era alto y delgado y llevaba lo que parecía ser una caja de caramelos. Me preguntó si tenía alguna moneda que le sobrara. Le dije, «Lo siento, amigo, solo tengo las bolsitas de mis perros. Que tengas buen día». Y estaba lista para seguir caminando, cuando él vio uno de mis tatuajes y me detuvo. Para dar un poco de contexto, tengo tatuajes. No estoy llena de tatuajes, pero tengo varios en mis brazos y piernas, y como llevaba shorts, los de mis piernas eran visibles. El que específicamente estaba mirando es el de una mujer fantasma en un estilo tradicional japonés. Al detenerme me dijo, «Ese es un tatuaje muy genial, ¿me lo darías?». Me reí, incómoda, pensando que estaba bromeando, pero él estaba completamente serio. Simplemente se quedó mirándome sin parpadear, observando mi tatuaje. Luego continuó hablando. «¿No? ¿Así que solo vas a dejar que los gusanos se lo coman? Qué lástima. Sería mejor si una persona se lo comiera». En ese momento levantó el rostro y me miró directamente a los ojos con una sonrisa muy exagerada, que parecía un intento de ser amistoso, pero solo hizo que me sintiera aún más incómoda. Después, me preguntó mi nombre y para no antagonizarlo le di un nombre falso, Regina. Luego me preguntó si vivía en la ciudad, a lo que también mentí y dije que era de la gran ciudad y solo estaba de visita. Me dijo entonces que él también solía vivir en aquella ciudad, que vivía en las calles del centro. Me contó que solía rapear en los autobuses para ganar dinero, y de repente, comenzó a rapear sobre mí, todavía mirándome fijamente a los ojos. Rapeó sobre lo bonita que era, lo asombrosos que eran mis tatuajes, y en su rap dijo que mi nombre era Lorena. Lo corregí y le dije que mi nombre era Regina y no Lorena, ya que tenía la sospecha de que había notado que le había dado un nombre falso y estaba poniéndome a prueba. Solo sonrió y asintió. Luego me preguntó si le daría mi número. Le dije que mis perros y yo teníamos que ir a casa, que me estaban esperando. Él señaló una carnicería a 1 cuadra de distancia y me dijo que podíamos sentarnos allí mientras le daba mi número, que no tomaría mucho tiempo, pero le dije que no podía. El que me estaba esperando en casa era mi novio, pero esa fue otra mentira que dije, ya que estaba sola en casa. Su sonrisa se desvaneció un poco, y solo dijo, «Vaya, eso apesta». Le deseé una buena noche y me giré para irme, solo para que él se dejara caer de rodillas y tomara mi pierna con ambas manos. Comenzó a acariciar mi tatuaje mientras susurraba. Es un tatuaje realmente increíble. Mis perros son bastante amigables y estuvieron muy tranquilos durante todo este intercambio, pero cuando él me agarró la pierna comenzaron a gruñir. Saqué mi pierna de su mano, le deseé una buena noche de nuevo y simplemente me alejé lo más rápido que pude. Tomé un camino más largo a casa para asegurarme de que no me siguiera, y una vez en casa, me di una ducha y me restregué bien la pierna, ya que me sentía realmente asqueada después de todo eso. Por suerte para mí, no lo he vuelto a ver, pero durante un tiempo después de eso, me aseguré de cubrir mis tatuajes cada vez que salía, por si acaso. Hola a todos. Moría por contar mi historia sobre mi experiencia en Brenham, Texas. Fui a la universidad comunitaria allí en 2010 a 2011. Mi amiga y yo conocimos a unos chicos locales que querían mostrarnos la ciudad, así que una noche nos invitaron a una casa que sabían que estaba embrujada. Absolutamente odio asustarme,
Así que fui muy firme cuando dije que no iba a ir. A nadie le importaba si iba o me quedaba, honestamente. Decidí quedarme en el auto. Estábamos estacionados en un Lowe's, y al lado del estacionamiento había un terreno enorme y abandonado, lleno de árboles y hierba alta. Si no eras local, ni siquiera sabrías que había una casa allí atrás. En cuanto empezaron a alejarse, salté del auto y decidí ir con ellos. Tenía miedo de ir, pero también tenía miedo de quedarme sola en el auto. Mientras caminábamos hacia la casa había una acera larga a lo largo de la cerca. Parecía ser una acera nueva, lo cual me desconcertó un poco. A medida que nos acercábamos a la casa estaba tan oscuro que apenas se podía ver la casa. Los árboles bloqueaban la luz de la luna que intentaba pasar. Abrimos la puerta y en cuanto entras, hay unas escaleras para subir. No llevábamos linterna, así que, como dije, esto fue en 2010 a 2011. Los iPhone empezaban a ser más populares y yo acababa de comprar el mío. Dejé que lo usaran como linterna. Al comenzar a subir las escaleras, se oyó el sonido más fuerte de lo que asumí eran botas de combate corriendo de un lado al otro de la casa en el piso de arriba. Todos nos congelamos completamente y no dijimos una palabra. En ese momento, mi cuerpo realmente estaba entumecido. Sé con certeza que nunca he estado tan asustada en mi vida. Todos se quedaron en pausa por un segundo y luego continuaron como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos arriba había mucho desorden en el suelo. Vidrios, cartas, ropa, mantas. Levanté un pedazo de papel del suelo y resultó ser una tarjeta de agradecimiento. Era de 1920. Abrimos el armario y había sombreros de copa y ropa que parecían ser de hace muchísimo tiempo, todos sin tocar. Obviamente la gente había vandalizado el lugar, pero aún había cosas de los años 20 en la casa. Había muchas camas plegables en toda la planta superior. Arriba era solo una gran habitación, sin habitaciones múltiples. Lo que parecía ser manchas de sangre estaban en ellas. Justo cuando estábamos a punto de comenzar a bajar, mi teléfono se apagó completamente. Comenzó a reiniciarse y apareció el círculo de carga en la pantalla, como si estuviera arrancando. No encendía de ninguna forma, así que la habitación quedó completamente a oscuras. Mi amiga y yo acabábamos de comprarle ese día una nueva cámara, y ella la tenía con ella. Decidimos seguir tomando fotos para que el flash nos guiara de regreso a la planta baja. Mientras intentábamos usar el flash de la cámara, esta también comenzó a fallar y decía, error de lente. Habíamos comprado la cámara ese mismo día. Finalmente la cámara volvió a encenderse y empezó a parpadear sin parar. No estábamos tocándola y seguía parpadeando una y otra vez. Finalmente mi teléfono se encendió y bajamos. Y se los juro, había una silla enorme con un respaldo alto frente a la puerta principal. Obviamente no estaba allí cuando entramos hace apenas 10 minutos. Inmediatamente pensé, oigan, ya es hora de que nos vayamos. Mi amiga empezó a preguntar si alguien podía tomarle una foto sentada en la silla. Le rogué en ese momento que saliéramos de allí. Ella me dijo, después de que tomes esta foto, nos vamos. Así que tomé la foto y los frascos de vidrio empezaron a volar hacia nosotros. Salimos corriendo de la casa, y con la mano en la Biblia les digo que mientras corría fuera de la casa, un búho enorme descendió sobre mí. El chico que venía detrás de mí saltó sobre mi espalda, y ambos caímos. Él estaba tan asustado como yo. Una vez de vuelta en el auto estaba de muy mal humor. Estaba tan molesta de haber ido a ese lugar. Estaba más enojada conmigo misma por no haberme quedado en el auto. Los chicos locales finalmente nos contaron la historia de la casa. Dijeron que había sido la oficina de un veterinario a principios de 1900 y que el veterinario también acogía a niños. El segundo piso era donde los niños dormían en las camas plegables que habíamos visto. Dijeron que él comenzó a volverse loco y empezó a hacer experimentos extraños con los niños, a quienes terminó matando. Medio creí la historia. Pensé que era una historia típica del pueblo que cuentan a todos los estudiantes universitarios cada año. Eso fue hasta que vi las fotos que tomó la cámara con el error de lente. Las fotos que estaban en la cámara literalmente me dieron pesadillas durante semanas. Tuve que llamar a mis abuelos para que rezaran por mí, porque no podía dormir para nada. Las fotos mostraban los rostros de los niños fundiéndose en las paredes. Fue lo más aterrador de mi vida. He buscado registros sobre este lugar, pero no he podido encontrar ni un archivo ni un artículo al respecto. He buscado por todos lados para encontrar algo sobre esta propiedad, pero no aparece nada.
Solo quería compartir esto y ver si alguien ha escuchado alguna vez sobre este lugar. Me gustaría saber si alguien tiene alguna información o si alguna vez ha estado allí como nosotros. Tengo muchas historias de terror sobre diferentes ciudades de Texas en las que he vivido. Así que siéntanse libres de hacer cualquier pregunta sobre esta historia o cualquier otra. Mis hijos y yo estábamos regresando a mi coche después de una salida muy exitosa al cine. Vimos Mi villano favorito 4. Estuvo bien, todos estábamos de buen humor. Los dos mayores estaban a cada lado mío, mi hijo de 14 años y mi hija de 11, y mi hija de 5 años estaba agarrada de mi mano. Era una función relativamente tarde, así que llegamos al estacionamiento alrededor de las 7:30. Nada tarde en absoluto en el Reino Unido en pleno verano. Fue un día realmente caluroso también. Esto es importante recordarlo. Es un típico estacionamiento de varios pisos en el centro de la ciudad de una ciudad relativamente pequeña, pero es un espacio relativamente abierto, con grandes arcos y buena iluminación. Solo había 2 salidas en ese lado, la que atravesamos, y otra a unos 50 espacios de distancia, o sea, bastante lejos. Al entrar, siento que alguien me está observando, ya sabes, esa sensación incómoda de que te están mirando sin que lo sepas. Doy una rápida mirada y veo a un hombre vestido de pies a cabeza con un abrigo pesado, pantalones y un gorro de lana, caminando directamente hacia mí con una mirada muy intensa. La observación de la ropa puede no ser muy relevante, ya que en el estacionamiento suele haber bastantes personas sin hogar porque es un lugar más fresco y resguardado. Además, el hombre con ropa de clima frío supuse que era alguien sin hogar. Esto lo digo sin ningún tipo de juicio, por cierto. La velocidad y la dirección en la que caminaba significaban que literalmente no tenía otro camino que no fuera salir del estacionamiento y cruzar el puente hacia el centro de la ciudad. Seguimos hacia el coche, que está a mitad del estacionamiento, y este está aproximadamente a la mitad de su capacidad. Casi de inmediato me doy cuenta de que nuestro hombre no salió del estacionamiento, sino que en cambio giró bruscamente a la derecha y comenzó a caminar en paralelo a lo largo de la primera fila de autos. Su velocidad cambió para igualar el paso más lento que marcaba la más pequeña, y su cuerpo estaba girado de una manera extraña, pero claramente tenía la mirada sobre nosotros, aunque sin contacto visual directo. Su cabeza estaba inclinada hacia nosotros lo justo para que yo pudiera ver su ojo izquierdo. Mi sistema de alerta interno estaba en modo máximo en ese punto. Inmediatamente les digo a ambos niños que se mantengan cerca, y para entonces mi hijo también se ha dado cuenta del tipo y me da una mirada como diciendo, ¿lo estás viendo? Todavía nos queda un tramo por recorrer y para colmo usé el coche de mi esposo, que además de ser un fastidio para acceder a los asientos de coche, hace un pitido realmente molesto al desbloquearlo. Está estacionado solo en la última fila, con autos aparcados más allá de él, y hay una rampa que sube a otro nivel. El coche no es para nada un coche familiar. Sin embargo, también hay una minivan cerca, que puedo notar que el tipo asumió que es mi coche, y hacia la cual se dirige, haciendo un rodeo para acercarse por detrás mientras pongo a mi hija de 5 años en su asiento de coche. Es lo que yo haría. Mantengo mis ojos en nuestro hombre y les digo a los 2 mayores que tan pronto como lleguemos al coche, se suban rápidamente y cierren las puertas, sin pánico. Es solo una de esas órdenes de, haz lo que digo y sin preguntar. A este punto, mi hija del medio también ha notado al hombre y sigue mirándome para que la tranquilice. Porque, y no puedo enfatizar esto lo suficiente para cualquiera que piense que soy solo una mujer realmente asustada y paranoica, el tipo parece un depredador acechando a su presa. La forma en que está configurado el estacionamiento, con las salidas, no hay absolutamente ninguna razón para que alguien camine en la dirección en la que él va. Su camino lo lleva literalmente hacia lugares de estacionamiento vacíos y una pared. Cuando nos acercamos al coche, el hombre ha avanzado un poco, pero sigue manteniendo contacto visual. Su línea de la barbilla está en su hombro izquierdo, lo cual en retrospectiva es bastante gracioso, ya que debió haber sido incómodo de mantener durante 2 a 3 minutos de caminata. Al desbloquear el estúpido coche que emite pitidos, él hace contacto visual completo conmigo, gira bruscamente a la derecha siguiendo la siguiente fila de coches, y comienza a rodearnos en un arco. Tan pronto como llega al otro lado, en el lado del conductor, empieza a caminar directamente hacia nosotros. Mis hijos entran lo más rápido que pueden,
haciendo un trabajo fantástico de seguir lo que les digo. Y en 5 segundos estamos adentro, puertas cerradas y bloqueadas. Si hubiera tardado un poco más, el tipo habría llegado hasta nosotros. Tan pronto como el seguro de la puerta se cierra, el tipo hace un giro inmediato a la izquierda y se aleja directamente del coche. Se dirige en la misma dirección de la que vino originalmente. En esencia, ha dado una enorme vuelta al estacionamiento, pasando por 2 salidas en el proceso. Mientras empezamos a salir, él se detiene y nos observa todo el tiempo. Y luego nuevamente se da la vuelta y regresa a la salida por la que lo vi pasar por primera vez. Obviamente, esto dio lugar a una charla con los niños sobre la seguridad, el oportunismo y la importancia de confiar en el instinto, junto con cuánto me enorgullecí de ellos por escuchar y seguir lo que les pedí que hicieran. Les expliqué que probablemente no era nada más nefasto que un tipo que vio a una mujer pequeña rodeada de niños como un objetivo fácil para un asalto, o un robo por distracción, y que afortunadamente fue realmente mal ejecutado. Mi hijo mencionó que yo hago levantamiento de pesas y me dijo, podrías vencerlo fácilmente. Y tuve que recordarle nuevamente que los cuchillos existen, y que incluso sin uno, un hombre, especialmente uno que probablemente esté drogado, aún podría ganarme, y que recordara que nadie esperaría que un padre se defendiera así con sus hijos presentes, y que mi Google Pixel 7 no valía la pena traumatizarlos. Es lo peor del mundo tener que admitirle a tus hijos que no eres el tipo de héroe fuerte que ellos creen que eres. También tengo que señalar que esta no es la primera vez que me han abordado en un estacionamiento casi vacío, para cualquiera que diga, oh, solo eres paranoica. Ya he tenido a un hombre que intentó abrir la manija de mi puerta del pasajero en otro gran estacionamiento abierto y casi vacío, a plena luz del día, mientras leía un libro en mi coche. Estaba esperando a alguien en ese momento. Él cruzó todo el estacionamiento directamente hacia mí e intentó abrir la puerta. Afortunadamente el coche estaba bloqueado. Parecía casi sorprendido. Le grité y rápidamente se alejó. Lo recogió otro hombre en un coche que estaba esperando detrás del seto de enfrente, y eso justifica todo el odio por los coches que emiten pitidos y luces cuando se desbloquean. Si alguien te está siguiendo, son un faro para tu destino esperado. No hace tanto, mi tren se había retrasado y llegó a las 11 de la noche, así que estaba obviamente oscuro. Desembarqué con otras 4 personas y desbloqueé mi coche bastante atrás. Un hombre que caminaba por el lado opuesto de los coches más adelante, literalmente se detuvo detrás de mi vehículo, así que tuve que pasar de largo y dar la vuelta. Y en cuanto presioné el botón, siguió por el estacionamiento. Tal vez era inocente, aunque muy coincidencia si lo era. De cualquier manera no iba a averiguarlo. También me han acosado antes, e incluso una vez un taxista intentó secuestrarme después de una noche fuera cuando tenía 18 años. Afortunadamente, no bebo, así que diría que tengo buenas razones para estar tan hiperalerta como lo estoy. Honestamente, ni siquiera sé por qué estoy justificando esto. Antes de comenzar la historia, hay algunas cosas que necesito explicar sobre mi país, Sudáfrica, para que puedas entender completamente la historia. En Sudáfrica es normal tener paredes de ladrillo con rejas eléctricas, cercas eléctricas, alarmas y todo lo demás. El crimen aquí es muy fuerte. También es bastante común tener jardines grandes. Mi familia y yo somos grandes amantes de los animales, así que en ese momento teníamos 6 perros, 2 Sharpeis, 2 pointers alemanes de pelo corto y 2 Dachshunds. Dicho esto, nuestros perros vagaban libremente dentro y fuera del jardín, ya que obviamente estaba cerrado. Usualmente dejamos la puerta de la veranda abierta durante el día para que hagan lo suyo. Otra cosa sobre Sudáfrica es que es normal tener un trabajador doméstico y un jardinero que vivan allí. La familia promedio generalmente los emplea. No es solo para gente adinerada como parece ser en otros países. Para la historia, nuestra trabajadora doméstica se llama Ellie y nuestro jardinero es Vince. Esto ocurrió en 2007, cuando yo tenía 9 años. Mi hermano, que tenía 10, y yo acabábamos de recibir nuestros primeros teléfonos móviles ese día. Mi papá nos sorprendió después del trabajo. Podrías pensar que es un poco joven para tener teléfono, pero se usaba para emergencias o para comunicarnos con nuestros padres. De todos modos, es una información importante para la historia.
Normalmente no dejamos la puerta de la veranda abierta por la noche por razones de seguridad, pero recuerdo que era una noche calurosa de verano, así que, por supuesto, esa noche de todas las noches, la puerta de la veranda estaba abierta y los perros estaban en el jardín. Mi hermano y yo estábamos en la habitación de mis padres configurando nuestros nuevos teléfonos cuando Ellie, la hija de Ellie, que era como una hermana mayor para nosotros, de 18 años en ese momento, estaba ayudando a mi hermano y a mí. Mi papá estaba en algún lugar de la casa, y mi mamá estaba en la parte de atrás. Recuerdo específicamente a Ann comentando lo ruidosos que estaban los perros y lo molesto que era. Entonces fue cuando lo noté también. Claro, ladraban, pero usualmente eran los Dachshunds los que ladraban mientras los perros más grandes solo se relajaban. Además, usualmente ocurría solo por unos minutos y luego se calmaban. Esa noche algo era diferente, ya que incluso los perros grandes ladraban sin parar. Mi papá apareció en su habitación y nos mencionó que también notó el ladrido constante de los perros y que iba a ver si todo estaba bien. No se encendieron alarmas en mi cabeza y no creo que mi papá pensara que algo estaba mal tampoco, ya que mi hermano le pidió investigar con él y mi papá aceptó. Yo obviamente estaba demasiado enfrascado en mi nuevo Sony Ericsson. Mi papá se dirigió al jardín con mi hermano detrás de él cuando notó que los perros estaban todos agrupados, gruñendo y volviéndose locos en una esquina oscura detrás de nuestra piscina. La mejor forma en que puedo describirlo es que nuestro jardín más allá de la piscina tiene una ligera pendiente, así que tenemos algunos escalones que bajan la colina hacia la parte inferior del jardín. Usualmente tenemos una lámpara que lo ilumina, pero mi papá notó que esa lámpara parecía estar apagada, lo cual lo confundió, ya que estaba seguro de que funcionaba la noche anterior. De cualquier manera, mi papá dijo que sintió una sensación desgarradora en el estómago debido a esto, y a cómo los perros estaban actuando de forma extraña. Los llamó, y normalmente venían corriendo. Pero esa noche todos parecían mirarlo. Luego volvían a girarse y seguían enloqueciendo en esa esquina oscura al pie de los escalones. Mi papá le dijo a mi hermano que volviera a la casa y trajera una linterna, usándolo también como una excusa para que mi hermano no lo acompañara, debido a esta mala sensación. Cuando mi hermano regresó a la casa, mi papá se acercó lentamente a los escalones. Notó cómo los perros parecían estar mordiendo algo que se escondía justo fuera de la vista en la oscuridad. Cuando llegó a los escalones, notó que la lámpara estaba rota. Confundido, avanzó hacia los escalones y cuando juntó las piezas, ya era demasiado tarde. Mi papá, que era ex veterano y cazador experimentado, sintió algo frío contra su sien y supo de inmediato que era un arma. De las sombras surgieron otros 4 hombres con pasamontañas, todos armados. Sorprendido, se quedó congelado en los escalones. El hombre que le apuntaba con el arma fue instantáneamente agresivo y le preguntó dónde estaba mi hermano, ya que había visto a mi papá salir con él. Pero mi hermano regresó a la casa. ¿Por qué? Mi papá dijo que algo se apoderó de él, y antes de que supiera lo que estaba diciendo, respondió que había entrado a la casa para presionar el botón de pánico. Al decirlo, vio como todos estos tipos comenzaron a ponerse nerviosos. Empezaron a hablar en un idioma africano llamado Zulú, suponiendo que mi papá no los entendería. No es común que los blancos hablen Zulú, pero mi papá había crecido en una granja donde lo aprendió con fluidez por los trabajadores de la granja. El hombre agresivo que sostenía el arma dijo en Zulú: «La policía estará aquí en cualquier momento. Matemos a este tipo, robemos lo que podamos y vámonos». Los otros parecían estar indecisos, y el tipo más pequeño estaba realmente nervioso, y seguía diciendo que no quería volver a la cárcel y que necesitaban irse de allí antes de que llegara la policía. Estaba muy nervioso. Mi papá aprovechó el miedo de este hombre. Mi papá entonces los interrumpió hablando en inglés, fingiendo no entender lo que estaban diciendo, y dijo que usualmente tenemos vehículos de respuesta armada que patrullan nuestra área, y que como mi hermano había presionado el botón de pánico hace rato, probablemente llegarían en cualquier momento. Eso fue suficiente. Mi papá vio cómo su plan se desmoronaba. El tipo pequeño, que estaba asustado, empezó a ponerse histérico, diciéndoles a los otros que necesitaban irse rápido o los atraparían. Este tipo parecía poner nerviosos a los demás y hacer que perdieran confianza, hasta que comenzaron a pelear entre ellos. Su plan se estaba desmoronando, como dijo el tercer hombre. El hombre agresivo que apuntaba a la cabeza de mi papá
Lentamente bajó el arma mientras comenzaban a discutir, perdiendo el enfoque en mi papá y concentrándose en su equipo. Mi papá aprovechó esta oportunidad para retroceder lentamente hacia los escalones y luego girarse para correr hacia la casa. Por suerte, mientras corría hacia la puerta de la veranda, mi hermano, que no estaba enterado de nada, venía saliendo con la linterna. Mi papá lo levantó bajo el brazo en pleno paso y corrió hacia la casa sin ni siquiera cerrar la puerta detrás de él. Tonto, lo sé, pero creo que solo quería meter a mi hermano a salvo lo más rápido posible, sin pensar. Anne y yo estábamos obviamente ajenos a todo cuando mi papá irrumpió en la habitación, cerró la puerta de golpe y nos dijo que subiéramos al ático. Hay 5 tipos afuera con armas, están aquí para hacernos daño, suban ahora. Mi corazón se hundió. Recuerdo que mi cuerpo reaccionó automáticamente y corrí hacia las escaleras con Anne justo detrás. Mi mamá salió del baño envuelta en una toalla, no muy lejos detrás de nosotros. Nos sentamos allí en la oscuridad, en silencio. Juro que podías escuchar el caer de un alfiler. Creo que todos estábamos esperando escuchar algo abajo en las habitaciones. Mi mamá maldijo diciendo que no tenía teléfono ni mi papá, pero en mis manos estaba mi nuevo Sony Ericsson. ¿Qué mejor emergencia para usarlo que esta, verdad? Mi mamá marca a la policía, y no lo vas a creer, pero nos preguntaron dónde vivíamos. Explicamos todo y nos dijeron que no era su jurisdicción, lo siento. Clic. La línea se cortó. No solo estábamos asustados, sino también boquiabiertos. Mi mamá comenzó a maldecir de nuevo y fue entonces cuando mi papá se dio cuenta de que no cerró la puerta de la veranda. ¿Y qué pasa con Ellie y Vince, que estaban en sus habitaciones, ignorantes del peligro en que se encontraban? Consiguió su arma de la caja fuerte en el ático, y nos dijo que sin importar lo que escucháramos no bajáramos, que debíamos quedarnos escondidos pase lo que pase. Yo estaba llorando, rogándole a mi papá que no nos dejara, pero él nos dijo que tenía que ir a buscar a Ellie y Vince antes de que algo malo les pasara. Ahora había aún más lágrimas, ya que comprendí que había otras 2 personas en peligro. Anne estaba, por supuesto, histérica, temiendo también por su mamá abajo. Mi papá desapareció y el aire se volvió denso con tensión. Aún podíamos escuchar a los perros volviéndose locos, lo que indicaba que esos hombres seguían en nuestra propiedad. Mi mamá entonces llamó a otro número, la seguridad armada que patrulla el área. Dijeron que llegarían en unos 10 a 15 minutos y que debíamos esperar y mantenernos ocultos hasta que tocaran el timbre en la puerta. Esperamos en silencio, temiendo escuchar un disparo o cualquier cosa que indicara que esos hombres estaban en nuestra casa. Pero solo hubo silencio. El único sonido eran los ladridos de los perros afuera. Después de lo que parecieron horas que probablemente fueron solo un par de minutos, escuchamos pasos subiendo las escaleras y mi corazón se aceleró. Recuerdo cerrar los ojos y rezar para que fuera mi papá con Ellie y Vince. Por suerte, lo era. Nos escondimos por un rato, nadie se atrevía a hablar. Los perros parecieron calmarse considerablemente aunque aún ladraban de vez en cuando. Finalmente sonó el intercomunicador de la puerta y mi papá nos dijo que esperáramos mientras verificaba si era la compañía de seguridad, y efectivamente lo era. Abrió la puerta y la pesadilla terminó. Recuerdo que me puse de pie, y mis rodillas temblaban por toda la adrenalina que mi cuerpo había soportado. La seguridad armada notificó a la policía correcta y todos investigaron el jardín. Encontraron 7 pares de huellas y que estos tipos habían saltado las púas de nuestra pared y simplemente trepado. Poco después, instalamos una cerca eléctrica. Eso significa que había otros 2 tipos escondidos en las sombras que mi papá no había visto, lo cual en realidad es escalofriante si lo piensas. La criminalidad violenta en Sudáfrica es bastante grave, y es común que ocurra tortura y agresión sexual durante las invasiones a hogares. Yo obviamente era muy joven en ese momento, y no conocía los horrores del mundo. Solo estaba asustada por mi familia, y no quería que les pasara nada. Ahora que soy mayor, solo pensar en 4 mujeres en la casa y mi mamá solo con una toalla me da escalofríos. Hasta el día de hoy, la policía dijo que el hecho de que hubiera tantos tipos en lugar de 1 a 3, indica que posiblemente tenían intenciones más siniestras. Gracias a Dios no le pasó nada a mi familia, y siempre estaré agradecida por la rápida respuesta de mi papá sobre el botón de pánico. También me alegra que mi papá entendiera Zulú y pudiera manipular la situación para beneficiarnos.
Finalmente, mi familia siempre estará en deuda con nuestros buenos chicos y chicas que nos advirtieron esa noche. Un resultado aterrador, y que nos habría cambiado la vida 100% habría sucedido esa noche, de no ser por nuestros increíbles perros. Desde ese día en adelante mi papá siempre les daba arroz o carne sobrante con su cena. Descansen en paz, Hi, Shudo, Dash, Fudge, Wrinkles y Pikachu. Estoy seguro de que hay un lugar especial en el cielo reservado para ustedes. Ángeles era finales del otoño de 2010 en el norte de Canadá. Viví en una reserva toda mi vida, en la frontera entre Ontario y Manitoba, con kilómetros y kilómetros de denso bosque virgen. Una comunidad súper aislada, a la que solo se puede llegar en avión, excepto por el camino de hielo en invierno. Me fui al bosque profundo con mi padre y mi hermano mayor para cazar alces. Salimos temprano en la mañana, justo antes del amanecer, tratando de cubrir la mayor distancia posible antes de que anocheciera. Viajamos por ríos serpenteantes y tuvimos que portear repetidamente sobre rápidos durante todo el día. Decidimos montar el campamento un poco más de la mitad del camino hacia nuestro destino. Mi padre pensó que podríamos hacer el resto del viaje al día siguiente. Cuando todos estaban acostados para pasar la noche, decidí ir a recoger algo de leña y a hacer mis necesidades en la orilla del río, justo fuera del alcance de la luz de la fogata. Desde la línea de árboles a unos 15 metros de distancia, pude oír algo moviéndose entre los arbustos. Miré hacia el área de donde provenía el ruido y me concentré en el lugar. Me sentí un poco extraño, como mareado o aturdido, y pude oler un hedor pútrido, como leche pasada o comida podrida. Luego vi que los árboles comenzaban a transformarse y a moverse, muy sutilmente, y empezaban a tomar la forma de una cabeza y leves rasgos faciales. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad, y a lo largo de la línea de árboles, pude oír una voz que venía de allí. La reconocí. La voz sonaba como la de uno de mis familiares que había fallecido recientemente. La cara tomó la forma de mi familiar. «Hola», dijeron. «Te he echado de menos, ven a verme». Sonreí y di un paso adelante, pero me detuve para analizar la situación. La cara de mi familiar dejó de sonreír y se volvió inexpresiva. Su piel comenzó a palidecer y a desprenderse, y trozos de carne comenzaron a caerse de sus mejillas. Sentí un choque de miedo que invadió mi cuerpo. No podía entender lo que estaba pasando, así que empecé a retroceder y a dirigirme de regreso al campamento. No me di cuenta en ese momento de que había estado caminando hacia la voz, y estaba cada vez más lejos de la luz de la fogata. La voz se puso furiosa, gritándome que fuera hacia ella, así que me di la vuelta. Pero cuando miré una vez más vi la cosa más asquerosa que jamás haya visto. Era carne podrida sobre huesos desnudos, ojos hundidos, y una cavidad torácica hueca. Esta criatura humanoide era alta y súper delgada. Corrí tan rápido como pude tratando de gritar pidiendo ayuda, pero el miedo hacía que mi voz saliera débil y rasposa. Corrí a lo largo de la orilla del río y pude oír los fuertes respiros y las pisadas de esa cosa detrás de mí. Llegué a la parte superior de la orilla del río, pero me agarró la pierna justo cuando subía. Me agarré del pasto y me esforcé por levantarme, gritando tan fuerte como pude, y finalmente mi voz volvió y grité que alguien tenía mi pierna. Mi hermano se despertó y corrió hacia donde estaba yo. Luego me levantó y me llevó junto a la fogata. Estaba aterrorizado, tratando de explicar lo que vi y que parecía mi familiar, pero no lo era. Trataba de convencerlos de que no estaba imaginando cosas. Pero mi hermano asintió con la cabeza y dijo, «Yo también lo vi». Eso lo confirmó. Él reconoció que era real. Nos quedamos despiertos toda la noche después de eso, con los rifles cargados y cerca. Empacamos todo cuando el sol comenzaba a salir y regresamos a casa. No hemos compartido esa historia con nadie por miedo a que nos tilden de locos o mentirosos. He tenido pesadillas y no pude dormir durante meses después de eso. Veía cosas, figuras oscuras mirando por la ventana, o escuchaba susurros cuando caminaba a casa por la noche. Eventualmente veía esta figura a diario. Fui a ver a un chamán o sanador en busca de ayuda, pero aprendí que las ceremonias solo lo alivian temporalmente. Amigos me dieron de todo, desde bolsitas de protección hasta ciertos amuletos. Descubrí que existe una alta posibilidad de que me haya encontrado con un wendigo. Aprendí que si te encuentras con uno y sobrevives,
Se adhiere a ti como un parásito. También supe que solo puede hacer esto si te toca, lo cual sucedió. Desde esa noche he estado en guardia cada vez que entro en un bosque o zona boscosa, lo cual es una pena porque amo estar al aire libre y cazar en la naturaleza. Ahora siempre siento que necesito tener la espalda contra algo cuando estoy en el bosque. De todos modos, saca tus propias conclusiones sobre esto. He pagado el precio por ser un niño ignorante de las historias antiguas. Son reales, puedo dar fe de ello. Cuando tenía 18 años conseguí un trabajo en Walmart, en un pueblo pequeño donde no había muchas otras opciones para alguien recién salido de la preparatoria. Había estado trabajando allí alrededor de un mes en el departamento de joyería, generalmente desde media tarde hasta el cierre del departamento a las 9 de la noche, y cerraba el departamento yo sola. Obviamente, Walmart está abierto 24 horas, así que siempre había otras personas alrededor. Una noche estaba cerrando las vitrinas y guardando cosas, y un reponedor nocturno pasó y me saludó. Levanté la vista, sonreí, y le devolví el saludo, y luego seguí con mis cosas. Este hombre, la única forma en la que puedo describirlo es decir que parecía una de las abejas, cabello rizado hasta los hombros, un poco de saltito en su caminar. Tenía como unos 50 y tantos años. Esto empezó a volverse algo habitual en las noches que cerraba yo sola. Él pasaba y me decía hola, y yo le devolvía el saludo. Eso era todo, nunca teníamos ninguna conversación. Luego, en mi cumpleaños, algunos de mis amigos que trabajaban allí me compraron un pastel, y los abracé y les di las gracias. Como una hora después, el señor Abeja se acercó con una tarjeta de cumpleaños, y se la dio a mi gerente para que me la entregara. A mi gerente le pareció extremadamente divertido que este tipo raro me diera una tarjeta, hasta que la abrí. Decía, «Feliz cumpleaños. Te vi abrazando a esos chicos antes y eso me enojó mucho, pero llamé a un amigo y hablamos. Me hizo darme cuenta de que tienes derecho a tener amigos aparte de mí. Solo por favor no los abraces más. Guarda esos abrazos para mí». No sé qué expresión tenía en la cara, pero mi gerente agarró la tarjeta, la leyó y luego me llevó a la oficina del gerente de la tienda y se la mostró. El gerente dijo que el tipo obviamente estaba bromeando, pero que hablaría con él al respecto. No vi al señor Abeja por alrededor de una semana hasta que una noche, mientras estaba cerrando, él dejó caer un sobre lleno en mi mostrador cuando pasó, sin decir ni una palabra. Dentro había 6 páginas, por ambos lados, llenas de pura locura. Era básicamente toda su vida, hablando sobre su familia y las escuelas a las que fue, pero con cosas raras, como que su hermana era psíquica y su padre era exorcista, y toda otra clase de rarezas. Al final de la carta había algunas otras cosas horribles, así que esto también se lo llevé al gerente de la tienda, y me pidió que escribiera una queja por escrito. Me dijo que no saliera sola y que no me acercara a los lugares donde él pudiera estar durante mis descansos. ¿Qué tal si mejor lo despiden? 2 noches después estaba terminando de cerrar, y como está configurado el mostrador, hay solo una entrada, y el mostrador rodea a ambos lados. Él trajo un carrito de mano con cajas de mi departamento, pero lo empujó hacia la única apertura del mostrador, así que quedé atrapada dentro. Simplemente se quedó ahí mirándome mientras yo lo miraba con lo que estoy segura era puro terror. Entonces y aún ahora, estoy llena de ansiedad. No me gusta la confrontación y lo último que quería era que este tipo raro me confrontara sobre haberlo reportado 2 veces. Susurró, «Perdón, no quería asustarte». Me di la vuelta y comencé a terminar mis tareas de cierre, pretendiendo que no estaba ahí, aunque podía sentir que me observaba. Después de unos minutos, lo miré y le dije, «¿No te dijeron que te mantuvieras alejado de mí?». Él me dio una sonrisa asquerosa de depredador y dijo, «Mike, el gerente de la tienda, me preguntó si estaba bromeando. Le dije que sí». Luego se inclinó lo más cerca que pudo con el mostrador entre nosotros y susurró, «Pero no estoy bromeando». Luego se fue. Durante las siguientes 2 semanas él aparecía al azar donde yo estuviera. Salía a almorzar y él estaba allí. Incluso en lugares fuera del trabajo iba al centro comercial, y él estaba allí. Otro gerente de departamento me contó que lo habían reportado otras 4 personas en los últimos 2 años por comportamientos muy similares. Fui de nuevo a mi gerente de la tienda, quien me dijo que el tipo era inofensivo, y que tal vez tenía un poco de crush conmigo.
Él tenía más de 50 años, y yo tenía entre 18 y 19 durante todo esto. Una semana después, entregué mi renuncia y me fui. Él todavía trabaja allí, 13 años después, y todavía me da escalofríos. Cualquiera pensaría que cuidar un cementerio es un trabajo realmente aterrador, y que uno estaría loco para tomarlo, pero en realidad todos están equivocados. Ser el encargado de un cementerio es en realidad un trabajo muy tranquilo, perfecto para alguien que no soporta mucho a las personas y que no tiene miedo de aquellas personas que ya no están vivas. Pero, ¿sabes? Una noche sucedió algo terrible en el cementerio, algo que jamás hubiera esperado. No te equivoques. Ningún cadáver volvió a la vida y me atacó. No, sucedió algo mucho peor ese día. Tenía razón en tener más miedo de los vivos que de los muertos, pero de entre todas las personas vivas que podría haber encontrado en el cementerio, no esperaba encontrarme con la peor posible. Esa noche conocí a Ed Gein. Era una noche fría y sin luna. Había terminado de arreglar las flores en las tumbas y estaba a punto de hacer una última ronda antes de retirarme. Caminaba con la linterna en la mano, revisando todas las tumbas. Nunca entendí por qué lo hacía. Era difícil imaginar que algunos adolescentes que quisieran hacer una broma o grabar un video para YouTube se atrevieran a hacer algo a las tumbas. Estaba bostezando, tenía suficiente sueño y pronto vendría el siguiente guardia a reemplazarme. Honestamente, no tenía ganas de recorrer todo el cementerio, así que me di la vuelta sin terminar mi ronda y comencé mi camino hacia mi puesto de seguridad. Pero de repente un ruido llamó mi atención y me hizo mirar hacia adelante nuevamente. Era un sonido sordo, como si alguien estuviera cavando. Me dirigí hacia la fuente del sonido pensando que podría ser un animal. A veces un perro o gato callejero intentaba cavar hoyos en el suelo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. El ruido se hacía más claro, como si alguien estuviera cavando en una tumba. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba con cautela. Muchas veces me habían dicho cuál era el protocolo en caso de que alguien intentara desenterrar una tumba, pero nunca pensé que algo así pudiera suceder. Lo peor de todo era que no había nada que pudiera hacer, excepto amenazar con llamar a la policía. Recé para que fuera un perro. Tal vez el ruido era demasiado fuerte y yo estaba exagerando. Cuando llegué a la sección más antigua del cementerio, todas mis esperanzas se desmoronaron y reuní el valor para enfrentar lo que estaba viendo. Era una figura encorvada junto a una tumba abierta. Un hombre, delgado y vestido de forma andrajosa, cavaba con gran intensidad. Como un acto reflejo y sin pensar en lo que hacía, apunté mi linterna hacia su rostro. ¿Quién está ahí? El hombre no me respondió. Simplemente apretó más fuerte su pala y empezó a caminar hacia mí. Cada paso era lento y calculado. Se movía como si no pudiera verlo, aunque claramente estaba frente a mí, iluminado por la linterna que temblaba en mi mano. Yo tenía mucho miedo, y él no solo lo sabía, sino que se estaba alimentando de ese miedo para llenarse de valor y seguir acercándose hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé con una lápida y caí al suelo. Antes de darme cuenta, el hombre estaba parado frente a mí. «No necesitas tener miedo», me dijo. «Solo busco materiales para un proyecto. No es que alguien los extrañe, ya están muertos». Mi mente iba a mil tratando de entender lo que estaba sucediendo. Este hombre estaba desenterrando un cadáver y no parecía lo más mínimo asustado por mi presencia. Incluso parecía estar divertido mientras se acercaba. Pude sentir que el hombre lentamente metía la mano en su bolsillo. Se acercaba cada vez más, y a medida que se aproximaba, pude ver lo que tenía en sus manos. Lo sentía. Llevaba un cuchillo pequeño. Sin perder más tiempo me levanté y comencé a correr. Si hubiera sido más inteligente, habría corrido hacia la puerta de salida, pero estaba tan bloqueado mentalmente y tan desesperado que solo corría y corría sin pensar en a dónde iba. Pude escuchar sus pasos detrás de mí, persiguiéndome por el cementerio. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón martilleaba en el pecho. Tropecé y caí varias veces levantándome rápidamente, impulsado solo por el miedo. No importaba cuán lejos lo dejara atrás, él seguía siguiéndome. En ese momento tomé conciencia de lo que estaba haciendo y que debía dirigirme hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde. Había corrido y corrido hasta el punto de que, sin darme cuenta, había bloqueado la salida.
Es decir, podía intentar rodear al hombre y escapar, pero eso sonaba como una idea terrible, un movimiento en falso, y no dudaría en usar su pequeño cuchillo conmigo. Me refugié en la caseta de herramientas del cementerio y cerré la puerta fuertemente, esperando que el viejo candado resistiera. Después de unos segundos, escuché los primeros pasos afuera, lentos y metódicos. El hombre estaba cerca, demasiado cerca. De repente escuché su voz susurrando a través de las finas paredes. Sé que estás ahí, deja de comportarte de forma tan infantil y sal. No te haré nada, solo quiero hablar. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Busqué algo con que defenderme y encontré una vieja pala. La agarré con fuerza, sabiendo que era mi única esperanza. Todo lo que podía hacer en ese momento era esperar y esperar. Afuera no escuchaba absolutamente nada. ¿Seguiría ahí esperándome? ¿Se habría aburrido y se habría ido? ¿Había vuelto a desenterrar el cuerpo? Miré mis manos y me di cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. Tenía mucho miedo. No quería morir. Ningún entrenamiento me había preparado para esto. No me importaba proteger los cadáveres en este lugar. Este trabajo solo era algo que hacía para ganar algo de dinero. Nunca me dijeron que esto podía pasarme. Reuniendo el poco coraje que me quedaba, abrí la puerta lentamente y salí. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal del hombre. El cementerio se sentía más oscuro que nunca. ¿Siempre había sido tan brumoso? No lo recordaba. Miré a mi alrededor, pero no vi ninguna señal del hombre. Sabía que probablemente todavía estaba cerca. Tenía que salir de este lugar lo antes posible. Tenía que correr, tenía que escapar. No había forma de que si ese hombre me encontraba solo intentaría hablar. Caminé con mucho cuidado. Todavía estaba temblando y mis piernas se doblaban con cada pequeño paso que daba. Me dirigí hacia la entrada principal. El plan era tomar mis cosas e irme. Afortunadamente ya tenía todo listo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar la salida, él apareció de la nada, bloqueando mi camino. «Debiste haberte quedado escondido», me dijo. Tan pronto como escuché su voz, el hombre saltó sobre mí. Mi pala cayó inmediatamente, y antes de darme cuenta, estaba en el suelo, forcejeando para evitar que me apuñalara con el cuchillo. Este hombre tenía mucha fuerza. No iba a poder resistir mucho más. El cuchillo comenzó a descender lentamente sobre mi piel, descansando en ella y penetrando poco a poco en mi hombro. De repente, un hombre agarró a mi atacante y lo apartó de mí. En ese segundo pude ver su rostro. Era el guardia del turno de noche. «¿Estás bien?», me preguntó. Antes de que pudiera responderle, el hombre se abalanzó sobre el otro guardia de seguridad, y en medio del ataque, se detuvo junto a él y hundió el cuchillo en el centro de su pecho. El hombre cayó al suelo mientras su atacante empezaba a hundir el cuchillo en él una y otra vez. Aproveché ese momento para huir. Me cubrí la herida en el hombro con la mano y corrí tan rápido como pude, dejando atrás mis cosas e incluso mi coche. Mientras corría, escuchaba sus pasos cada vez más cerca de mí. Mi cuerpo estaba agotado, pero el miedo me impulsaba a seguir. Finalmente, vi las luces de un coche a lo lejos. Con el último esfuerzo corrí hacia la carretera agitando los brazos frenéticamente. El coche se detuvo, y el conductor, al verme cubierto de barro y sangre, abrió la puerta sin hacer preguntas. Me dejé caer en el asiento y le pedí que acelerara, que un hombre me perseguía e intentaba atacarme. Cuando nos alejamos lo suficiente, el conductor, un hombre mayor que parecía preocuparse mucho por mí, llamó de inmediato a la policía mientras me llevaba al hospital más cercano. Me desmayé antes de poder explicar lo que había sucedido. Cuando desperté, pude contar todo lo que había pasado. Cuando la policía llegó al cementerio, no encontraron ni al otro guardia ni a nuestro atacante. Pero al ver la sangre en el suelo, supieron que lo que les conté era cierto. No supe nada sobre ese hombre hasta muchos años después, cuando lo vi en el periódico. Aquel hombre se llamaba Ed G. y había sido arrestado y acusado de asesinar a 2 mujeres. Aunque los asesinatos de esas mujeres eran aterradores, lo peor de él era lo que hacía con los muertos. El hombre tenía una fascinación por desenterrar cadáveres, y una vez que lo lograba, solo puedo decir que las cosas que les hacía eran horribles. Tan pronto como lo reconocí, decidí contarle toda mi historia a las autoridades, pero no había suficientes pruebas para condenarlo por eso. Sin embargo, lo condenaron por lo que hizo a esas pobres mujeres.
Afortunadamente, la vida castigó a ese psicópata como debía, y murió de cáncer de pulmón unos años después. Ed G., conocido como el carnicero de Plainfield, fue un asesino y ladrón de tumbas que operaba en la década de 1950 en Wisconsin. Robaba cadáveres de los cementerios y los utilizaba para hacer objetos macabros, además de ser responsable de al menos 2 asesinatos. Su comportamiento inspiró personajes de terror en películas como Psicosis y El silencio de los inocentes. Gunn fue capturado en 1957, después de que la policía encontrara restos humanos en su casa. Fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1984. Hola, mi nombre es Javier. Soy un hombre común y corriente. Uno de esos que tienen muchas historias para contar. A diferencia de otras personas de mi edad, soy un amante de las películas de terror. No creo que algo pueda asustarme. No me malinterpretes, algunas películas son horripilantes, pero ¿cómo podría asustarme de algo que veo en una pantalla, cuando conocí a uno de los asesinos en serie más crueles y aterradores de la historia? Fue en un día como cualquier otro, o al menos eso creía cuando desperté. Trabajaba como técnico de mantenimiento, y esa mañana me asignaron revisar los sistemas eléctricos de una antigua iglesia en Wichita. La tarea era sencilla y pensé que estaría de vuelta en casa para cenar. No podría haber estado más equivocado. Llegué a la iglesia poco antes del mediodía. Era un lugar sombrío, con las ventanas rotas y un olor a humedad impregnando el aire. Fui al sótano, donde me informaron que estaban los interruptores principales. Mientras caminaba por los pasillos, escuché un ruido extraño, como pasos arrastrándose. Pensé que podría ser un animal y no le di mucha importancia, pero cuando llegué al sótano, vi a un hombre alto y delgado vestido con ropa de trabajo revisando algo en el suelo. Mi primer instinto fue saludar, aunque su rostro me resultaba muy familiar. «Hola, soy el técnico. ¿Trabajas aquí?» «Claro, he intentado arreglar esto por mi cuenta para impresionar al técnico cuando llegue, pero supongo que eres tú el técnico, y no lo he arreglado todavía. Creo que fallé. No te preocupes, esto es más difícil de lo que parece. ¿Necesitas ayuda?» «No, gracias, esto no llevará mucho tiempo. Según veo, solo tendré que tocar algunas cositas». «Claro, adelante. Este lugar es un desastre». En ese momento no sentí que algo estuviera mal. Todo era solo trabajo rutinario. Tampoco me sorprendió que el hombre siguiera detrás de mí. Había hecho este trabajo durante tanto tiempo que ya sabía que la gente siempre se quedaba mirando, ya sea por curiosidad o para asegurarse de que estaba haciendo mi trabajo bien. Lo que no esperaba fue lo que el hombre me dijo en ese momento. «Déjame hacerte una pregunta, solo por curiosidad. ¿Realmente no sabes quién soy?» «Bueno, ahora que lo dices, me resultas familiar. ¿Eres famoso o algo así?» «No sé si soy famoso, pero me gustaría serlo algún día». «Ah, sí. Entonces, ¿por qué me resultas tan familiar?» «Probablemente me viste en la tele. Ha habido algunas noticias sobre mí. Mi nombre es Dennis Rader. ¿Te suena?» En realidad sí, aunque no recuerdo de dónde. Y luego añadió: «También soy conocido como BTK». Esa fue la única información que necesitaba. En ese momento recordé su rostro. Ese hombre era Dennis Rader, un asesino en serie peligroso, buscado por torturar y matar a varias personas. Traté de fingir que no lo reconocía, pero ya era demasiado tarde. Mi rostro ya me había delatado. «Ah, veo que ahora sí te acuerdas». Permanecí en silencio, congelado en mi posición sin saber qué hacer. No reaccioné a sus palabras ni lo miré a la cara. En un movimiento rápido, arrojé la herramienta que tenía en la mano y corrí lo más rápido que pude para salir del lugar. Había ganado algo de ventaja, ya no podría alcanzarme. Llegué a la puerta del sótano y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Golpeé y pateé la puerta tan fuerte como pude, pero no se abría. ¿Alguien la había cerrado? ¿Alguien estaba ayudando a Rader? De repente sentí un impacto en mi cabeza y mi visión se hizo borrosa. Apenas noté que estaba en el suelo, inconsciente. Cuando abrí los ojos, sentí que habían pasado varias horas. Había una ventana cerca de mí, pero estaba cubierta. La luz de la luna entraba a través de las paredes rotas de la iglesia. Ya era de noche. Sentí un dolor agudo en la cabeza. Intenté moverme, pero descubrí, para mi horror,
que estaba atado a una silla de metal con correas de cuero, inmovilizado. En ese momento recordé lo que había pasado. El lugar olía a humedad y a sangre. Alrededor de mí había 4 personas más atadas. Sus rostros reflejaban el mismo terror que yo sentía. Una mujer sollozaba suavemente, mientras que un hombre mayor murmuraba oraciones, su voz apenas audible. Se veía muy débil. No tuve tiempo de observar el resto de la habitación cuando escuché la puerta abrirse. Detrás de ella, entró un hombre con un delantal de carnicero y guantes de látex, llevando una caja de herramientas que hizo ruido al colocarla sobre una mesa quirúrgica en el centro de la sala. Ya conocía al hombre. Era Dennis Rader, el asesino BTK. Rader nos miró con una inquietante calma, como si simplemente fuera a hacer algo que siempre hacía. Su voz era tan amable y amigable como en nuestra conversación anterior, pero esta vez había algo diferente, un tono de burla que antes no sentí. Bienvenidos, mis juguetes, hoy es un día especial, ¿saben por qué? Por favor, déjenos ir, no le hemos hecho nada, dijo alguien. Exactamente lo que dijo la chica. Hoy es un día especial porque hoy conocerán el verdadero significado del dolor. Mi corazón latía con fuerza. No entendía cómo había llegado hasta aquí, pero tenía que liberarme de alguna forma. Intenté salir de la silla, pero las correas estaban demasiado apretadas. Rader se acercó a mí sacando un pequeño cuchillo de su caja. Lo presionó contra mi cuello, sin cortar, solo lo suficiente para que sintiera la frialdad del metal. Tú, el que no me reconoció, eres el primero. Con un rápido movimiento, Rader tomó unas pinzas grandes y las sostuvo frente a mis ojos. Estaba tan asustado que me orinaba del miedo. Ya no resistía, estaba rendido, listo para lo que fuera que me fuera a hacer. Mientras tanto, Rader tenía una gran sonrisa en su rostro, disfrutaba de mi miedo. Mira, el dolor es una herramienta poderosa. Nos enseña cosas y nos hace humanos. Hoy te enseñaré el valor del verdadero dolor. Inmediatamente, el ciclo comenzó. Usando las pinzas empezó a arrancarme las uñas una por una. El sonido de mis gritos llenaba la sala, pero Rader parecía estar pasando el mejor momento de su vida. Sabes, cada vez que quiebro a alguien, descubro algo nuevo sobre ellos. Es fascinante ver cuánto puede soportar el cuerpo antes de rendirse. Hizo una pausa por un momento. Su mirada fría se dirigió a los otros prisioneros. ¿Alguien más dispuesto a ser voluntario? Si no, elegiré. El joven a mi derecha comenzó a suplicar por su vida, con lágrimas corriéndole por el rostro. Rader sacó un martillo de su caja de herramientas y lentamente se acercó a una joven. La chica tenía una mordaza en la boca y comenzó a llorar cuando Rader se aproximó. Sin decir una palabra, golpeó con el mango del martillo en su cráneo. La chica quedó aturdida, con una mirada en blanco, muy confundida. Tras el primer golpe, Rader le dio otro y otro más hasta destrozarle la cabeza, pero aún así daba la impresión de que seguía viva, aunque fuera de su mente. El sonido de los huesos rompiéndose es uno de mis favoritos. Es tan satisfactorio, ¿saben? Quería darles una verdadera exhibición. Pensaba usar diferentes armas para matar a cada uno aquí. De hecho, tenía un cuchillo, mírenlo, pero hay algo en el martillo que me gusta. Rader se acercó al hombre que estaba rezando antes. Tan pronto como vio al asesino, el hombre cerró los ojos y volvió a rezar. Mi estómago se revolvió cuando Rader levantó el martillo, y justo antes de bajarlo, cerré los ojos. En ese momento, el hombre dejó de rezar y comenzó a gritar. Los gritos se hicieron más fuertes y luego de repente se hicieron más bajos hasta que solo hubo silencio. Todavía quedaban más personas en la sala, pero Rader se giró hacia mí, con el rostro salpicado de sangre. Cerré los ojos de nuevo, sabía que esto iba a doler. Esperé y esperé el golpe en la cabeza como con los otros, pero en su lugar lo recibí en la rodilla. El dolor fue insoportable. Sentí el hueso en mi rodilla romperse en 1000 pedazos. Era un dolor tan grande que no sé cómo describirlo. Como si tu rodilla estuviera hecha de vidrio y se rompiera. Apenas pude asimilar el dolor en mi rodilla cuando el hombre atacó la otra, y grité aún más fuerte. En lugar de continuar atacándome, Rader se inclinó cerca de mi oído y me susurró algo. Necesito que salgas de aquí y le cuentes a todos lo que viste. Ahora te dejaré escapar y fingiré que no te veo. Pero cuando termine con los demás iré a buscarte. Arrástrate hasta la salida ahora. No sé de qué seré capaz cuando me quede sin personas a quienes matar. Dicho esto,
Ryder me soltó de la silla y caí al suelo. Me arrastré desesperadamente, humillado, hacia la salida. Mientras lo hacía, no pude reunir el valor para mirar atrás, pero escuchaba los golpes del martillo impactando carne humana. Salí de la iglesia y me dirigí a mi coche. Llamé al 911 y les conté todo lo que había sucedido. Me dijeron que mantuviera la línea, que ya estaban en camino, pero que tardarían un poco porque estaba en medio de la nada. Traté de mantenerme en la línea con ellos, pero después de unos minutos cerré los ojos y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos me desperté en un hospital. Los policías me interrogaron de inmediato, preguntándome todo lo que había experimentado. Cuando llegaron a la iglesia, Ryder ya se había ido, pero los cuerpos de las víctimas seguían en el mismo lugar donde el psicópata los había dejado. La policía no pudo atrapar a Ryder hasta 20 años después, en el año 2005. Cuando lo hicieron, confesó únicamente 10 crímenes, los cuales no incluían a las personas de la iglesia. Consideré denunciarlo, pero ya no tenía sentido. El hombre fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. La justicia había sido servida. En cuanto a mí, nunca pude recuperarme de lo que hizo a mis rodillas. Hoy en día veo todas las películas de terror que puedo, pero nada se parece a lo que vi o sentí con BTK. Estoy realmente cansado de ver películas, pero el no poder caminar sin una silla de ruedas me quita cualquier deseo de salir a la calle o de hacer algo por mí mismo. La justicia puede haber castigado a Ryder, pero nada me devolverá la vida que perdí. Ese hombre puede haberme dejado ir, pero siento que morí esa noche. Hola a todos, mi nombre es Kiara, y quiero compartir una historia que he guardado durante años, una que me sigue atormentando. Lo que me pasó me marcó profundamente, y siempre me hace pensar en cómo, sin saberlo, puedes estar rodeada de personas con intenciones oscuras, incluso de quienes piensas que jamás te harían daño. Todo comenzó cuando cumplí 18 años. Fue un año muy especial para mí porque significaba finalmente mudarme de la casa de mis padres y empezar la universidad en una ciudad vecina. Mis padres y yo somos muy unidos, y aunque se sentían tristes por mi partida, también estaban emocionados de que diera este paso importante en mi vida. En mi cumpleaños, organizamos una cena familiar, nada del otro mundo, solo una reunión en casa con algunos familiares cercanos y, claro, la tía Margie, quien vive en el mismo estado, pero no solíamos ver tan a menudo. Esa noche llegó con su hijo, Alex. Alex era un par de años mayor que yo, y aunque técnicamente era mi primo, lo conocía poco. Vivía en otro estado y solo lo había visto en algunas reuniones familiares a lo largo de mi infancia. No éramos particularmente cercanos, pero recuerdo que cuando lo veía de niña siempre parecía callado, un poco retraído. Sin embargo, esa noche se mostró diferente, amable, más atento de lo que recordaba. Estuvimos hablando un rato durante la cena, y hasta me pareció agradable. Mi papá estaba contento de ver a la familia reunida, y mi mamá me comentó que debería hablar más con Alex para fortalecer los lazos familiares. La noche terminó sin novedad, y todo parecía normal. Pero al día siguiente, recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Cuando abrí el mensaje, me di cuenta de que era Alex. Me preguntó si había llegado bien a casa después de la cena y mencionó que había sido agradable charlar. Me pareció una cortesía y respondí amablemente. Me preguntó cómo iba a la universidad, qué estaba estudiando, y cosas por el estilo. A lo largo de las semanas, sus mensajes se hicieron constantes, y aunque no veía nada raro en su actitud, sí me extrañaba que me hablara tan seguido. Pero pensaba que solo quería ser amable, intentar conocerme mejor y fortalecer, como decían mis padres, los lazos familiares. Luego de un par de semanas, empecé a notar que Alex conocía detalles que yo no le había contado. A veces hacía comentarios sobre mi horario de clases, o me preguntaba qué tal estaba después de tal o cual actividad, cosas que me dejaban extrañada. Al principio, pensé que mis padres le habían contado sobre mi rutina para que me cuidara en la ciudad. Pero luego supe que ellos tampoco habían mencionado mucho sobre mi vida universitaria. Y fue entonces cuando comencé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Pensé que era mi imaginación, así que intenté ignorarlo. No quería parecer paranoica, menos con alguien de mi familia. Un día, regresando al campus después de clases, me encontré con Alex esperándome en la puerta de mi edificio.
Me dijo que estaba de visita en la ciudad y que le pareció una buena idea pasar a saludarme. Me sorprendió verlo allí, y me sentí un poco incómoda, pero no quería ser grosera. Fue entonces cuando mencionó algo que me heló. Pensé que no ibas a volver tan tarde hoy. Vi que saliste un poco después de las 2 de la cafetería. Intenté disimular mi expresión de sorpresa, pero no pude evitar preguntarle cómo sabía ese detalle. Me respondió que tenía algunos amigos en la ciudad que a veces lo ayudaban a mantenerse informado sobre mí, para asegurarse de que estuviera bien. Recuerdo que me reí nerviosamente y cambié de tema, pero el comentario seguía en mi cabeza. ¿Para qué necesitaría estar informado sobre mí? ¿Por qué le interesaba tanto saber cada paso que daba? Desde ese momento, empecé a poner más atención a su comportamiento, y noté que cada mensaje y cada visita tenían algo en común. Alex siempre sabía dónde estaba y qué estaba haciendo. Con el tiempo me fui sintiendo cada vez más incómoda. Intenté tomar distancia. Dejé de responderle tan rápido y le decía que estaba ocupada cuando me proponía verme. Pero en lugar de calmarse, Alex parecía más insistente, incluso molesto por mi falta de respuestas. Pronto, cada mensaje de Alex comenzó a sonar menos amigable y más insistente, como si estuviera molesto porque ya no le respondía tan rápido como antes. Un día, después de varias llamadas perdidas de su número, recibí un mensaje que me hizo sentir escalofríos. No entiendo por qué me evitas, Kiara. Solo quiero ayudarte. Puedo protegerte, ¿no lo ves? En ese momento me di cuenta de que algo iba muy mal, que esto no era la típica preocupación de un familiar. Me asustaba cómo parecía saber tanto de mí, y por fin acepté que ya no podía ignorar la situación. Al día siguiente, sin saber a quién más acudir, le conté a mi mamá. Le dije que sentía que Alex se estaba volviendo extraño. Ella intentó calmarme y me aconsejó que fuera amable con él, que seguramente no tenía malas intenciones. Es tu primo, Kiara. Tal vez se siente solo o necesita un amigo, me dijo como tratando de convencerme. Intenté ver las cosas desde su perspectiva y pensar que solo estaba exagerando. Sin embargo, en el fondo, mi intuición me decía otra cosa. La incomodidad se convirtió en una mezcla de miedo y desconfianza que no podía sacudirme. Luego, las cosas empeoraron. Una noche, cuando salía de una clase nocturna, recibí una llamada de Alex. No respondí, pero, inmediatamente después, llegó un mensaje suyo. Te ves hermosa con esa chaqueta roja. Sentí que el corazón se me detenía. No se lo había dicho a nadie, pero ese día me había puesto una chaqueta roja nueva, una que no había usado antes, así que no había forma de que supiera sobre ella, a menos que realmente me estuviera observando. En ese momento comprendí que Alex no estaba solo mandando mensajes o vigilando mis redes sociales, estaba siguiéndome. La sensación de invasión fue aplastante, y apenas podía controlar el temblor en mis manos mientras guardaba el teléfono. De camino a casa, miraba constantemente hacia atrás, asustada de encontrarme con él. La paranoia crecía con cada paso, y cuando llegué al apartamento cerré la puerta con seguro y todas las cerraduras posibles. Esa noche no dormí. Su presencia parecía impregnar cada rincón de mi mente, cada espacio de mi privacidad, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Los días que siguieron fueron un infierno. Empecé a recibir flores en la puerta de mi apartamento. Cada vez que abría la puerta y veía un nuevo ramo, se me helaba la sangre. Los mensajes también se volvieron más intensos, como si él supiera que tenía miedo. A veces incluía frases inquietantes como, ¿por qué no quieres verme, Kiara? Solo quiero estar cerca de ti, o nadie más se preocupa por ti como yo. Era como si tratara de manipularme, de hacerme creer que realmente tenía buenas intenciones, pero cada palabra que leía solo aumentaba mi angustia. Decidí entonces bloquear su número, con la esperanza de que eso le diera la señal de que debía detenerse. Pero si pensé que bloquearlo me iba a proteger, estaba muy equivocada. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto en mi computadora, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Al abrirlo vi un mensaje de una sola línea. Bloquearme no va a cambiar lo que siento por ti, Kiara. Acompañado de este mensaje, había una foto mía tomada a través de la ventana de mi dormitorio. Sentí que me faltaba el aire. No tenía ni idea de cómo había podido acercarse tanto, ni cuánto tiempo había estado espiándome. Aterrada, empecé a cambiar mi rutina. Dejé de frecuentar los lugares a los que solía ir y solo salía acompañada, pero ni siquiera eso parecía detenerlo.
Cada vez que me llegaba otro correo o encontraba alguna señal de que había estado cerca de mi apartamento, la desesperación crecía en mí. Estaba perdiendo el control de mi propia vida. Sentía que no podía estar a salvo en ningún lugar. Las vacaciones de invierno se acercaban y tras pensarlo mucho, decidí volver a la casa de mis padres, esperando poder sentirme segura de nuevo. Cuando llegué, no les conté nada de lo que estaba pasando, pensando que podía manejarlo por mi cuenta y que al estar en casa, Alex no se atrevería a acercarse. Pero en lugar de detenerse, su obsesión pareció intensificarse. Esa noche, mientras desempacaba en mi habitación, escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Alex. A pesar de haberlo bloqueado en todos los medios posibles, de alguna forma había encontrado otro número para contactarme. ¿Estás contenta de volver a casa? Sabía que lo harías. Me quedé paralizada, el teléfono temblando en mis manos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Estaba siguiéndome incluso en mi propio hogar? Me quedé despierta esa noche, mirando fijamente la puerta de mi cuarto, sintiéndome acechada en el lugar donde siempre me había sentido segura. Pasaron los días, y aunque hacía todo lo posible por actuar con normalidad, la tensión me estaba afectando. Apenas comía, y las noches las pasaba despierta, alerta a cualquier ruido. Cuando mi mamá me preguntaba si estaba bien, inventaba excusas sobre el estrés de la universidad. Sin embargo, ella notaba que algo no estaba bien, y yo comenzaba a pensar que quizá debería contarles la verdad, pero ¿cómo explicarles que alguien de la familia, que alguien a quien ellos confiaban, era el motivo de mi angustia? Entonces llegó la cena familiar. Era la típica reunión navideña en casa de mis padres, con algunos tíos, primos y, claro, la tía Margie y Alex. Apenas vi a Alex entrar por la puerta, me tensé completamente. Sentía su mirada pesada y persistente sobre mí, incluso cuando hablaba con otros familiares. Evité a toda costa quedar a solas con él, y aunque me sentía vigilada todo el tiempo, intenté actuar con naturalidad. Pero en algún momento de la noche, mientras me dirigía a la cocina por más bebidas, Alex me siguió. Me agarró por el brazo y me susurró al oído. «Sabes que solo quiero cuidarte, Kiara. ¿Por qué te empeñas en evitarme?» Su tono era suave, pero había una intensidad escalofriante en sus palabras. Intenté soltarme, pero me apretó con más fuerza, acercándose aún más. Mi piel se erizó al sentir su respiración tan cerca. Con toda la calma que pude reunir, le respondí que no quería hablar con él, que me dejara en paz. Pero eso solo pareció molestarlo más. «¿Te crees mejor que yo, Kiara?», me dijo con una sonrisa extraña sin soltarme. «Solo quiero que entiendas que no puedes simplemente alejarte. Estoy en tu vida, y me aseguraré de que lo aceptes». Su mirada estaba cargada de una mezcla de frustración y deseo. Intenté mantener la calma, pero el miedo me consumía. Finalmente logré liberarme de su agarre y regresé apresurada a la sala con mi familia, con el corazón latiéndome con fuerza. Pensé que allí había terminado, pero estaba equivocada. Después de la cena, cuando ya varios se habían retirado, fui al baño para calmarme y tratar de recomponerme un poco. Al salir me encontré con Alex, quien me había estado esperando en el pasillo. Intenté esquivarlo, pero en un instante me acorraló contra la pared. «No puedes seguir ignorándome, Kiara. Tienes que entender que nadie va a quererte como yo», dijo, y esta vez había una intensidad oscura en su mirada que me dio verdadero pánico. Cuando intenté gritar, me tapó la boca con su mano y empezó a presionarme más contra la pared, con una fuerza que no había mostrado antes. Intenté zafarme, empujarlo, pero cuanto más me resistía, más fuerte me sujetaba. «No voy a dejar que sigas jugando conmigo, te he cuidado, he estado ahí para ti, y ahora quiero que me lo agradezcas». Sus palabras eran crudas y aterradoras. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si me estuviera viendo atrapada en una pesadilla. Fue entonces cuando intenté con todas mis fuerzas gritar, y en mi desesperación, logré patearlo y soltarme. Justo en ese momento, mis padres aparecieron en el pasillo. Al ver mi expresión de pánico y la posición en que me encontraba, entendieron de inmediato que algo estaba mal. Mi padre se acercó rápidamente, apartando a Alex de un empujón. Los gritos y preguntas comenzaron a inundar el pasillo, pero yo estaba demasiado aturdida para hablar. Todo lo que podía hacer era temblar. Alex, al verse enfrentado, trató de justificarse, de decir que solo estaba hablando conmigo, pero mis padres no le creyeron ni una palabra. Mi papá, furioso, lo golpeó en la cara,
exigiendo que se fuera de nuestra casa de inmediato. Mientras tanto, mi madre me abrazaba, tratando de calmarme y preguntándome qué había pasado. Con el tiempo, finalmente logré contarles todo lo que había estado sucediendo. Todo el miedo, los mensajes, la sensación de ser vigilada. Y aunque el dolor en sus ojos fue evidente, sentí un alivio al haberles contado la verdad. Después de aquella noche, mi familia cortó todo contacto con Alex y mi tía Margie. Mi padre contactó a las autoridades y tomaron medidas para asegurarse de que él no volviera a acercarse a mí. Las semanas siguientes fueron difíciles, cargadas de miedo y ansiedad. Pero poco a poco, con el apoyo de mi familia, comencé a sentirme segura de nuevo. Aunque he intentado superar aquella experiencia, el miedo a veces regresa, en esos momentos de soledad donde parece que podría estar observándome desde algún lugar. Aún siento que perdí una parte de mí esa noche, una inocencia y confianza que nunca recuperaré por completo.